Yo recuerdo yo recuerdo en diciembre del 2015 a la fecha, cuando el presidente López todos los días después de diciembre del 2015 a la fecha se paraba en una estación de servicio de gasolina y se tomaba una foto en las estaciones de gasolina y que decía todos los meses: cuando sea presidente voy a eliminar el IEPS a las gasolinas. Lo seguimos esperando porque en esta ley de ingresos no viene lo que el presidente se comprometió de eliminar el IEPS a las gasolinas, que hoy efectivamente lo necesita el país. Estos 350,000 millones que se recaudan por concepto de IEPS a las gasolinas, claro que lo necesita, pero también hay que decir esta incongruencia que fue muy fácil decirla en época electoral, pero que ahora en el gobierno es bien complicado ya poder cumplir esta trilogía de 3 deseos: no mentir, no robar y no traicionar. Vamos a ir al Senado de México. Vamos a ver un debate sobre la discusión del paquete fiscal 2021, que por cierto ya lo aprobaron, amigos y amigas, tal y como lo pidió el presidente. Esto es lo que les arde a los de la derecha. Hay un senador de Acción Nacional sube a tribuna a decir que el presidente López Obrador miente, que no cumple, que porque en el año 2015 el presidente López Obrador decía que iba a quitar el IEPS a las gasolinas. Amigos y amigas, es una gran mentira. Estos señores mienten como respiran. En la campaña del 2018 el presidente López Obrador se comprometió a no subir las gasolinas y a bajarlas cuando ya estuvieran rehabilitadas las 6 refinerías. Además que estuviera terminada la de Dos Bocas. El IEPS lo está usando para rehabilitar esas refinerías y para hacer la de Dos Bocas. Amigos y amigas, estos señores mienten. Además, esta crisis económica fue ocasionada por el pleito de Rusia con Arabia Saudita porque bajaron los precios del petróleo. No había consumo en todo el mundo, muy poco consumo de petróleo, amigos y amigas, por eso esa crisis. Y todavía para rematar viene la pandemia a nivel mundial. Amigos y amigas, estos señores no saben reconocer la austeridad del presidente López Obrador. Vamos a ir a ese debate donde una senadora de Morena con argumentos le calla la boca. Vamos a ir al video. Tiene la palabra el senador José Erandy Bermúdez Méndez del PAN para hablar en contra. Hola, buen día. Hola. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores, el día de hoy es un día muy importante para nosotros aquí en el Senado de la República, donde estaremos unos aprobando una carta de buenas intenciones solamente y otros, como nosotros, el Grupo Parlamentario del PAN, hablando del por qué estamos en contra de esta ley de ingresos, del por qué nosotros y algunos otros grupos parlamentarios rechazamos totalmente esta ley de ingresos. Y quiero iniciar diciéndoles que no es más que una carta de buenas intenciones. Y no es una carta de buenas intenciones porque hacen proyecciones de lo que hoy todos sabemos difícilmente se pueden cumplir. Hablan de un crecimiento del 4.6% del PIB cuando el crecimiento ha sido de menos 8% del PIB. Hablan de una extracción petrolera de 1.800 millones de barriles diarios, lo cual en el 2017 fue la fecha en que se pudo extraer ese petróleo. Hablan que tendremos un costo del precio del barril de $42 cuando hemos visto en meses pasados teníamos que pagar prácticamente menos $2 para que se pudieran llevar nuestro petróleo. Y por eso es que esto es una carta de buenas intenciones, porque con esta carta de buenas intenciones que está construyendo Hacienda y el Ejecutivo, con eso quieren trasladar para saber cómo se va a gastar este presupuesto de egresos del 2021. Y este dictamen, esta ley de ingresos, no tiene un rostro social. Esta ley de ingresos solamente tiene un rostro recaudatorio. Y quiero comentarles algo muy
que he escuchado en los posicionamientos que han estado comentando. Yo recuerdo en diciembre del 2015 a la fecha, cuando el presidente López todos los días después de diciembre del 2015 a la fecha se paraba en una estación de servicio de gasolina y se tomaba una foto en las estaciones de gasolina y que decía todos los meses: cuando sea presidente voy a eliminar el IEPS a las gasolinas. Lo seguimos esperando porque en esta ley de ingresos no viene lo que el presidente se comprometió de eliminar el IEPS a las gasolinas, que hoy efectivamente lo necesita el país. Estos 350,000 millones que se recaudan por concepto de IEPS a las gasolinas, claro que lo necesita, pero también hay que decir esta incongruencia que fue muy fácil decirla en época electoral, pero que ahora en el gobierno es bien complicado ya poder cumplir esta trilogía de 3 deseos: no mentir, no robar y no traicionar. Y he escuchado hoy aquí que han dicho que este paquete económico no tiene endeudamiento y no tiene nuevos impuestos. Me preocupa mucho que no hayan leído el paquete económico. Y me preocupa mucho porque nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, en el caso del endeudamiento, es la tercera fuente de ingresos que va a tener esta ley de ingresos, después del IVA, del ISR, y estará terminando con 750,000 millones de pesos el endeudamiento de este país, 30% más de lo que se proyectó en el 2020. Hay que decirle a los mexicanos que es mentira esto. Hay que decirle a los mexicanos que es mentira que no se va a estar endeudando al país y que no habrá nuevos impuestos. Y por eso es que también quiero hablar de este nuevo impuesto. Hoy, con este problema que tenemos en el mundo de la pandemia, donde muchos jóvenes, nosotros mismos, trabajadores, tenemos que utilizar como nunca las tecnologías, el presidente manda una iniciativa para poder aumentar el impuesto radioeléctrico al espectro radioeléctrico en un 56%. ¿Recuerdan cuando el presidente decía que solamente bastaba con los 500,000 millones de pesos que se iba a ahorrar de la corrupción para poder sufragar los gastos del presupuesto de este país? ¿Recuerdan los mexicanos que decían: no voy a poner ningún impuesto porque con el simple hecho de la corrupción y de la austeridad sanfranciscana, con eso voy a poder recaudar los impuestos que hoy queremos? Por eso hay que decirlo muy claro, compañeras y compañeros. Los afectados van a ser los estados. Va a haber menos recursos para las entidades federativas. El gobierno no le preocupa generar empleos. Es más, este paquete económico, déjenme decirles algo, hoy pretende bloquear a las páginas de internet. Yo recuerdo al presidente que decía benditas redes sociales cuando le convenían, o cuando también le convenían los intelectuales, los académicos y todas aquellas personas que votaron por el presidente, que se acumularon en estos 30 millones de mexicanos que le dieron el voto y que fueron decepcionados con la eliminación de los fideicomisos. Y me preocupa mucho porque este paquete económico no tiene un solo estímulo fiscal, ninguno. Se están desapareciendo las empresas, pero no va a tener ningún estímulo fiscal el poder recuperar nuevos empleos. Y eso, compañeras y compañeros, nos preocupa mucho. Hablemos de frente y digámoslo, este paquete económico sí trae nuevos impuestos y este paquete económico se está endeudando a pesar de que el presidente todas las mañanas diga que no es cierto. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, compañeras y compañeros senadores. Gracias, senador. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Maribel Villegas Canché. Gracias, presidente. Estimados senadores y senadoras, Quintana Roo es uno de los estados más afectados por la crisis sanitaria. Desde finales de marzo de este año se desplomó el empleo totalmente. Se cerraron 100 hoteles en el estado. Se cerraron las fronteras y los vuelos provenientes de todo el mundo se cancelaron repentinamente de la noche a la mañana. Esto hizo que una gran cantidad de hoteles en la zona turística de mi estado se cerrara por completo sus puertas.
y apenas en este mes de octubre, los hoteles más grandes están abriendo sus puertas por primera vez después de 8 meses. El aeropuerto de Cancún pasó de tener más de 800 vuelos en febrero a poco menos de 200 en este mes de octubre. Es decir, actualmente opera con solo el 25%. Hay que considerar que al mismo tiempo en Quintana Roo aproximadamente el 40% de los trabajadores están subcontratados bajo el esquema de las outsourcing, mejor conocidas como pagadoras. Es decir, a raíz de la pandemia, cientos de miles de quintanarroenses sin empleo, que de por sí ya están en una situación precaria, apenas alcanzan para lo más mínimo. En medio de esta tragedia sanitaria y económica, nuestro estado sufrió el golpe de 3 huracanes que agravaron la situación económica. En junio nos pegó el huracán Cristóbal, Delta y Zeta, en los últimos días. Y por si fuera poco, ante el riesgo del contagio, Belice, nuestro país vecino, cerró sus fronteras por vía terrestre, por lo que detuvo el tránsito de los turistas que internaban a México por Chetumal. Es decir, nuestro estado, a diferencia del resto del país, sufrió muchos frentes, muchos embates de crisis natural y sanitaria. Por eso hoy vengo, compañeros senadores y senadoras, vengo a hablar a nombre de los quintanarroenses, que gracias a este paquete económico tendrá esperanza el 2021. Hoy en Quintana Roo las familias reciben los programas sociales que aprobamos aquí en el Senado de la República. Por eso, por este paquete económico, atiende con responsabilidad las necesidades de los mexicanos y de los quintanarroenses. Como se ha comprometido el presidente Andrés Manuel, no aumentamos más impuestos, ni creamos nuevos. Este paquete económico le da a México las herramientas necesarias para enfrentar esta crisis, aunado a la política de austeridad del gobierno federal, que mantendrá estabilidad macroeconómica de nuestro país. Este paquete económico permitirá también fortalecer el sistema de salud en medio de una pandemia que fue abandonada por los gobiernos anteriores. Es momento de actuar con responsabilidad. Es cuanto, presidente. El presidente López Obrador lo ha dicho 1, 2, 3 veces que no ha endeudado al país y que la deuda que ha aumentado es porque el dólar aumentó y esa deuda está en dólares. No hay que olvidarlo, amigos y amigas. Además, estos señores están muy enojados porque el presidente López Obrador no rescató a empresarios, esos grandes empresarios que no pagaban impuestos. Están muy enojados porque el gobierno de México no ha conseguido dinero al Fondo Monetario Internacional para darle dinero a esos estados, a esos gobernadores de la alianza separatista que quieren que este gobierno se endeude para que tengan más recursos. Amigos y amigas, el presidente ha sido muy claro, no se va a endeudar y no les va a dar más recursos de los que les corresponden. Así de claro ha sido el presidente. Amigos y amigas, me despido de este video y nos vemos en el próximo.